Imagina que estás en un campo helado de Dakota del Sur, en diciembre de 1890. El viento corta como un cuchillo y el silencio es tan pesado que se siente en el pecho. A tu alrededor, cientos de hombres, mujeres y niños Lakota se apiñan bajo mantas desgastadas, buscando un calor que la tierra congelada les niega. No son guerreros en busca de gloria, son sobrevivientes de un mundo que se derrumba con cada paso sobre la nieve. Están exhaustos, hambrientos y muchos llevan las profundas marcas de la enfermedad y la desesperación. Bajo el liderazgo del jefe Bigfoot, quien padece una neumonía severa y apenas puede mantenerse en pie, este grupo solo busca seguridad. Pero la seguridad es un espejismo. A vuestro alrededor, el 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos ha montado guardia, rodeando el campamento con una fuerza aplastante. Imagina el sonido metálico de las ametralladoras Hotchkiss siendo posicionadas en las colinas circundantes, apuntando directamente al corazón del campamento. Aquella mañana del 29 de diciembre la atmósfera estaba cargada de una electricidad invisible. Imagina sentir el frío intenso adormeciéndote los dedos mientras los soldados comienzan a registrar las tiendas. El ruido de cofres abriéndose y pertenencias personales arrojadas sobre la nieve resuena por el valle. Hay una desesperación silenciosa. Imagina la creciente confusión. En medio del caos aparece un hombre llamado Black Coyote. Él es sordo y no comprende las ásperas órdenes gritadas en inglés que resuenan en el aire helado. Sostiene su rifle con fuerza, no por agresividad, sino porque es la única posesión valiosa que le queda en este mundo hostil. El soldado intenta arrebatárselo, el metal golpea contra el metal y en un instante un disparo solitario rompe el silencio de la mañana. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. Si deseas comprender cómo estos momentos definieron el destino de un pueblo y el alma misma de la frontera, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Al formar parte de esta comunidad, ayudas a mantener viva la memoria de aquellos que la historia intentó borrar. Ahora, el ambiente se transforma en un escenario de pesadilla. El humo de la pólvora se mezcla con el aliento helado mientras el destino de cientos de personas queda sellado en segundos. En un instante el pánico sustituye al frío. El disparo de Black Coyote desencadena una devastadora tormenta de fuego. Imagina el sonido ensordecedor de las ametralladoras Hotchkiss desgarrando las tiendas donde minutos antes las familias solo intentaban calentarse. El fuego cruzado es implacable. Los soldados, muchos de ellos todavía atormentados por la derrota de Custer años antes en Little Big Horn, disparan con una furia ciega. No hay distinción entre combatientes e inocentes. El aire se llena de gritos y del olor acre de la pólvora quemada, mientras el suelo blanco de Dakota comienza a teñirse de un terrible carmesí. Para comprender cómo llegamos a este punto de ruptura, debemos retroceder y observar la desesperación que alimentaba al pueblo Lakota en aquellos últimos meses de 1890. Las grandes llanuras que alguna vez resonaron con el trueno de millones de bisontes ahora estaban en silencio. La base de toda la vida y espiritualidad indígena había sido sistemáticamente erradicada. Las reservas se transformaron en prisiones al aire libre, donde el hambre era una herramienta de control y las promesas del gobierno de Washington se desvanecían tan rápido como el rocío de la mañana. Fue en este escenario de agonía donde surgió la danza de los espíritus, o Ghost Dance. Imagina la esperanza desesperada de un pueblo que lo ha perdido todo. La profecía de Wovoka hablaba de un tiempo en el que los antepasados regresarían, los bisontes volverían a cubrir las praderas y el hombre blanco desaparecería, dejando la tierra a sus guardianes originales. Para los Lakota, esto no era una declaración de guerra, sino el último aliento de fe. Sin embargo, para los agentes gubernamentales y los colonos que se expandían hacia el oeste, las danzas rítmicas y los cantos que duraban días eran vistos como el preludio de una sangrienta rebelión. El miedo, ese gran motor de la tragedia humana, comenzó a dictar las órdenes desde puestos militares distantes. La tensión alcanzó el punto de ebullición con la muerte de Toro Sentado, el legendario líder Sioux, apenas 2 semanas antes de la masacre de Wounded Knee. Su muerte dejó al pueblo Lakota fragmentado y presa del pánico. El jefe Bigfoot, conocido como un diplomático y hombre de paz, decidió llevar a su pueblo, compuesto en su mayoría por ancianos, mujeres y niños, hacia la agencia de Pine Ridge, esperando encontrar refugio y evitar más derramamiento de sangre. Imagina la travesía de esta caravana del sufrimiento. Cientos de kilómetros a través de las Badlands, bajo temperaturas bajo cero, con el ejército estadounidense pisándoles los talones. Bigfoot estaba tan enfermo que debía ser transportado en una carreta, tosiendo sangre mientras el frío penetraba en sus pulmones. Cuando finalmente fueron interceptados por el 7º Regimiento de Caballería cerca del arroyo Wounded Knee, la rendición fue inmediata. Los Lakota no tenían ni la voluntad ni los medios para luchar.
Fueron escoltados hasta el lugar del campamento y rodeados. Aquella noche del 28 de diciembre, las hogueras de las tiendas brillaban bajo la atenta mirada de los centinelas estadounidenses. En lo alto de la colina, 4 ametralladoras Hotchkiss fueron posicionadas, sus cañones de acero brillando bajo la luz de la luna, listas para descargar 50 disparos por minuto ante cualquier señal de resistencia. El escenario estaba preparado para una tragedia cuya magnitud total ninguno de ellos podía imaginar. A la mañana siguiente comenzó el desarme forzado. Los soldados no se limitaron a pedir las armas. Entraron en las tiendas, revisaron las pertenencias más íntimas y despojaron a los hombres incluso de sus cuchillos de caza. Es en este momento de extrema humillación cuando ocurre el incidente con Black Coyote. Imagina el aislamiento de aquel hombre, envuelto en un mundo de silencio debido a su sordera, aferrándose a su rifle como si fuera la última ancla de dignidad que le quedaba. En el instante en que el arma se disparó accidentalmente durante el forcejeo con el soldado, el frágil equilibrio de la paz se desintegró. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre sistemática. Las ametralladoras Hotchkiss comenzaron a disparar contra el campamento desde la colina, en un ángulo que hacía casi imposible escapar. Las granadas explosivas destrozaban las tiendas de piel de bisonte, convirtiéndolas en trampas mortales. Los guerreros Lakota, que habían entregado casi todas sus armas, lucharon con lo que tenían a mano, cuchillos, palos e incluso sus propias manos, pero no eran rivales para el poder de fuego industrializado del ejército moderno. Imagina el caos en el lecho del arroyo. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia una zanja cercana buscando refugio de la lluvia de metal, pero la caballería los persiguió. Testimonios históricos relatan que la sangre corría por las laderas, derritiendo la nieve y creando un lodazal de horror. La persecución no terminó en el campamento. Soldados a caballo cazaron sobrevivientes durante kilómetros a través de la pradera helada. Mujeres que cargaban bebés fueron abatidas por la espalda. Niños que se escondían entre los arbustos fueron encontrados y ejecutados. La furia del 7º Regimiento parecía no tener límites, alimentada por un deseo de venganza mal dirigido y el pánico de una situación que se había salido completamente de control. Cuando finalmente los cañones callaron y el humo se disipó, el escenario era desolador. El cuerpo del jefe Bigfoot yacía congelado sobre el suelo. Sus ojos abiertos parecían preguntar al cielo por el destino de su pueblo. Cientos de cuerpos estaban esparcidos sobre la nieve, muchos ya rígidos debido al frío extremo que siguió a la masacre. Se estima que cerca de 300 Lakota perdieron la vida aquel día, aunque las cifras exactas jamás se conocerán, pues muchos cuerpos fueron arrastrados o enterrados por la nieve antes de poder ser contados. Pero la crueldad no terminó con los disparos. Una fuerte tormenta de nieve cayó sobre la región inmediatamente después del evento, cubriendo a las víctimas con un manto blanco que las ocultó durante 3 días. Imagina el silencio absoluto que siguió a la carnicería, interrumpido únicamente por el aullido del viento del norte. Cuando el clima finalmente permitió que un equipo civil de entierro regresara al lugar, encontraron estatuas humanas de hielo. Los cuerpos estaban congelados en posiciones de agonía, madres aún abrazando a sus hijos en un último e inútil gesto de protección. Estos civiles fueron pagados para cavar una fosa común en la cima de la colina, cerca de donde habían estado posicionadas las ametralladoras. Sin ceremonias, sin oraciones y sin dignidad, los muertos fueron arrojados al agujero, amontonados unos sobre otros como si fueran desechos de una guerra que había terminado mucho tiempo atrás. Las fotografías tomadas en aquel momento son algunas de las imágenes más aterradoras de la historia estadounidense, sirviendo como un testimonio silencioso de una política de expansión que no dejaba espacio para quienes se encontraban en el camino. El impacto de Wounded Knee en la psique estadounidense y en la cultura indígena fue profundo y duradero. Para el gobierno de los Estados Unidos, el evento fue presentado inicialmente como una victoria militar contra una fuerza hostil. De hecho, 20 medallas de honor fueron otorgadas a soldados que participaron en la acción aquel día, un número desproporcionadamente alto que sigue siendo objeto de intenso debate y solicitudes de revocación hasta la actualidad. Para los Lakota y para todas las naciones indígenas, Wounded Knee marcó el final simbólico de la resistencia armada y el cierre definitivo de la frontera estadounidense. Reflexiona sobre lo que esto significó. En 1890, la Oficina del Censo de Estados Unidos declaró oficialmente que la frontera ya no existía. El destino manifiesto, la creencia de que los colonos europeos estaban destinados a expandirse por todo el continente, había alcanzado su objetivo, pero a un costo humano incalculable. Wounded Knee no fue solo un incidente aislado, fue la culminación de siglos de conflicto, malentendidos y la deshumanización sistemática de pueblos enteros. La memoria de este lugar sigue viva,
Décadas más tarde, en 1973, Wounded Knee volvería a ser el centro de atención mundial cuando miembros del movimiento indígena americano ocuparon la localidad, protestando contra las injusticias continuas y exigiendo que los tratados firmados por el gobierno finalmente fueran respetados. El eco de los disparos de 1890 todavía resuena en las luchas contemporáneas por los derechos civiles y la soberanía de las tierras indígenas. Al mirar estas imágenes del pasado nos vemos obligados a enfrentar la dualidad de la historia. Por un lado, la narrativa del progreso y la construcción de una nación. Por otro, la realidad de un genocidio cultural y físico que dejó heridas aún abiertas. Wounded Knee es un sombrío recordatorio de que la civilización muchas veces se construye sobre las cenizas de mundos destruidos sin piedad. Imagina finalmente lo que Black Coyote debió sentir en aquellos últimos segundos: la confusión, el miedo y la total incomprensión de cómo un simple objeto de metal podía desencadenar el fin de todo lo que conocía. Su sordera no era solo física, era un símbolo del diálogo imposible entre dos culturas que hablaban lenguas diferentes y veían el mundo a través de lentes irreconciliables. Una cultura veía la tierra como algo que debía ser poseído y explotado. La otra la veía como una madre sagrada que debía ser respetada. Hoy, el lugar de la masacre es un monumento histórico nacional, pero para los descendientes de quienes perecieron allí, es tierra sagrada y un lugar de duelo eterno. El viento que sopla a través de la quebrada de Wounded Knee parece seguir llevando los susurros de una historia que se niega a ser olvidada. Es nuestro deber escuchar esos susurros, no solo para aprender los hechos, sino para garantizar que la humanidad nunca vuelva a perderse tan profundamente en la niebla de la guerra y el prejuicio. Este capítulo del Viejo Oeste suele ser romantizado en películas y libros, pero la realidad de Wounded Knee despoja esa mitología de cualquier brillo. No hubo héroes galopando en el horizonte, solo la fría eficiencia de una máquina de guerra contra un pueblo que ya había sido derrotado por el hambre y el frío. Al concluir esta reflexión, que podamos llevar con nosotros la conciencia de que la historia está hecha de decisiones y que las decisiones tomadas en aquel campo helado de Dakota del Sur cambiaron el destino de un continente para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje difícil pero necesario a través de las sombras de la historia. Comprender estos acontecimientos es el primer paso para honrar la verdad y construir un futuro donde el respeto por la vida humana prevalezca sobre la sed de conquista. Si este relato ha cambiado tu forma de entender el pasado, compártelo. La historia solo muere cuando dejamos de contarla. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los caminos y las tragedias que moldearon el mundo tal como lo conocemos.